Saludamos a todos los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios que podamos seguir compartiendo su palabra y poder seguir estudiando sobre la justificación en este video ya número 6. Y vamos a estar leyendo la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, verso 26. Y dice así la palabra del Señor. Como siempre, abran sus Biblias, puedan reunirse en la mesa y podamos todos juntos compartir la palabra de Dios. Romanos 3:26 dice así la palabra del Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, como encontrábamos en el estudio anterior, no es que el hombre, el ser humano, fue perdonado y fue justificado porque Dios simplemente decidió perdonar al ser humano, porque Dios cubrió sus culpas, sus pecados y dijo una absolución, dijo no, ahora los perdono a todos, están todos limpios, son todos perdonados. Como hacían los reyes antes, una amnistía, les otorgaba el perdón porque era una decisión de Él. No, vemos que lo que aclara acá el apóstol Pablo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia y a fin de que Él sea el justo, que este es el conflicto, que esto es lo que por tiempo los cristianos se preguntaron. ¿Cómo el Dios de la antigüedad? ¿Por qué tomamos muchos pasajes de la antigüedad? Quizá algunos de los hermanos se estarán preguntando, ¿por qué tomamos tantos pasajes de la antigüedad? Porque el mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios que daba testimonio de esta justificación. Y es necesario esto para ver la concordancia, porque el apóstol Pablo nos enseña que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios justificó y Dios perdonó y Dios absolvió a los hombres porque sus pecados, sus culpas fueron cargados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios es el justo y el que justifica. ¿Quién se puede levantar delante de Dios y decirle, ¿por qué tú perdonas a los hombres? ¿Por qué tú perdonas a los hombres si ellos eran pecadores? ¿No eres un juez justo? Sin embargo, el juez de toda la tierra es el justo y el que justifica. Porque Él en la antigüedad, por ejemplo en Éxodo y en el capítulo 33 y en el verso 19, es el que pronunció estas palabras y dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿A quién Dios le dijo estas palabras? A Moisés, que dice que él haría pasar todo su bien delante del rostro de Moisés y proclamaría el nombre de Dios. El nombre de Dios es lo que Dios es lo que Dios representa. Su gloria y todos sus atributos es lo que representa su nombre. Entonces vemos cómo es Dios, cuál es su nombre, cómo Dios se manifiesta a la humanidad. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Es una decisión de Dios que el ser humano alcance su favor, alcance su perdón. Es una decisión voluntaria de Dios, como dice el apóstol Pablo, según el designio de su voluntad, según su beneplácito, según su buen deseo. Todo lo que Dios hace como soberano, lo hace por su buen deseo. Por eso, justificados gratuitamente. No hay paga, no hay nada con que el hombre pueda alcanzar este favor y este perdón de Dios. Es solamente, de la decisión de Dios. Es solamente de la soberanía de Dios dar misericordia al hombre, ser clemente para con el hombre. Y en el capítulo 34 y en el verso 5 al verso 8, ya cuando este acto se hace manifiesto delante de Moisés, dice así la Escritura, Éxodo 34 del 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el cielo y adoró. Entonces, ¿cuál es el nombre de Jehová? ¿Qué es lo que Jehová proclamó? ¿Qué es lo que Dios proclamó? Su nombre haciéndose manifiesto a Moisés. Porque ¿cuál fue el ruego y la oración de Moisés antes de este acontecimiento? Quiero conocerte, quiero conocer tus caminos, muéstrame tu gloria. Si tú no nos acompañas, yo no iré a ningún lado. Quiero realmente conocerte para seguir tus pisadas, para seguir tus caminos. Y Dios se le presentó de esta manera a Moisés. Y vemos que en estos segundos versículos que hemos visto, en estos segundos pasajes, el nombre de Jehová fue proclamado de esta forma: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y acá encontramos cómo que Dios no puede tener por inocente al malvado y tener misericordia. ¿Cómo es que Dios no tendrá por inocente al malvado y perdone la iniquidad y la rebelión? ¿Cómo es que un juez justo, santo, como lo es Dios, puede hacer esto? Solamente de la grandeza de nuestro Dios se puede obtener esto. Porque el mismo Dios que perdona iniquidad, que perdona rebelión, que perdona el pecado, es el mismo Dios que no deja sin justicia al culpable, que no deja sin castigo al culpable. Y acá encontramos la evidencia y el misterio de la justificación en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a nuestro Dios, solamente a un Dios sabio, omnipotente, solamente a nuestro Dios pudo preparar todo esto para favorecer, para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras rebeliones, para perdonar nuestra iniquidad. Vamos a 2 de Corintios y en el capítulo 5 y en el verso 17 y el verso 21, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto y dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces encontramos el ministerio de la reconciliación, el encargo de parte de Cristo a su iglesia, de predicar, de anunciar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas, de hacer discípulos y de poder enseñar esta realidad y de poder enseñar esta verdad, de que Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, de que Dios es el que perdona la iniquidad, el que perdona la rebelión, el que perdona el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado o al culpable, como dicen otras versiones. Solo esto Dios lo pudo hacer. ¿De qué forma y de qué manera? Como nos viene Dios enseñando en toda la Escritura, como nos viene Dios mostrando, derramando sangre, ocupando el lugar, sustituyendo una vida inocente en el lugar de la vida culpable, en el lugar del pecador. ¿Y cómo fue esto? No hecho, como hemos estudiado y como dice la misma Escritura, no hecho con sangre de animales, con machos cabríos, no. Todo eso tuvo un tiempo según el cumplimiento de la ley y fue sombra y figura hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista fue el que proclamó:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las figuras quedaron a un costado, la sombra quedó a un costado. Ahora amaneció la verdad, ahora amaneció la realidad. Cristo, el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, aquel que venía a derramar su sangre justa, inocente, por el culpable, por toda la humanidad pecadora, se hacía manifiesto en el cumplimiento de los tiempos, se hacía manifiesto para ofrendar su vida en la cruz del Calvario, y de esa manera todo aquel que pudiera alcanzar, que pudiera conocer, que pudiera creer a esta verdad, a la fe que es en Jesús, pudiera obtener salvación. Como dice el apóstol Pablo, Dios estaba en Cristo, no tomando en cuenta el pecado de los hombres, sino cargando el pecado de los hombres en Cristo. Y de esa manera, al que no conoció pecado por nosotros, por los pecadores, Dios lo hizo pecado, ejecutó el pecado en Cristo, condenó el pecado, lo trató a él como un pecador. Por eso Cristo tuvo que gustar la muerte por todos nosotros. El juicio de Dios recayó sobre Cristo. Gloria a Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que una vez como Cristo, estando en la cruz, dijo, consumado es. La ofrenda fue aceptada. Lo vemos, Cristo descendió a los cielos, fue justificado en el Espíritu conforme a las Escrituras, se presentó a sus discípulos, ascendió, está a la diestra de la majestad, envió ahí la promesa del Padre, el Espíritu Santo, a través de eso los creyentes, todo aquel que cree en Él, alcanza la salvación, alcanza el perdón. Alcanza justificación. ¿Cuál es evidencia de que ahora los que creen en Jesús son justificados, alcanzaron ese perdón y esa salvación? El poder recibir las promesas del Padre. Todos los que las recibieron, todos los que recibieron el Espíritu Santo tienen el sello y la evidencia de que son justificados y que Dios ha venido a morar con ellos. Que ahora ellos son sus hijos y Él es su Padre. Por eso es lo que dice el apóstol, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo. Todo lo que Cristo es delante de Dios, los atributos que Cristo tiene, la relación que Cristo tiene con Dios, ahora los creyentes, aquellos que son una nueva criatura, que pertenecen al cuerpo de Cristo, pueden disfrutar de esta paz, pueden disfrutar de esta paternidad, pueden disfrutar de esta confianza, de esta relación y de esta comunión que el Hijo disfrutó siempre con el Padre. Acá encontramos, hermanos amados, de que Dios perdonó la rebelión, el pecado, y que de ninguna forma tuvo por inocente al culpable. Los culpables fueron condenados, ¿en dónde? En la cruz de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque la luz vino a la tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, la gracia de Dios, la justificación, nos muestran de que Dios es un juez justo, misericordioso a su vez, tardo para la ira a su vez, que perdona, propicio a nuestras rebeliones, a nuestros pecados, sí, pero de ninguna manera nuestros pecados, nuestras rebeliones no dejan de ser castigadas. Fueron castigadas en la cruz de Cristo para todos los que creen en Él. Los que creen, como dice la Escritura, los que tienen la fe de Abraham, los hijos de Abraham, como el Señor Jesús le dijo a aquellos que habían creído en Él en el capítulo de Juan y en el capítulo de Juan 8, y como el Señor Jesús le decía, si ustedes son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las obras de Abraham? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Quiénes son los que son justificados? Los que hacen las obras de Abraham. Los que viven como Abraham vivió en esta tierra. Ellos, su fe les es contada por justicia también. Así que rogamos que sea de bendición este estudio, amados hermanos, que podamos seguir escudriñando su palabra y que Dios nos bendiga con su palabra y con su Santo Espíritu. Le abrazamos en nombre de todo el ministerio. Dios le bendiga.